Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero que la gente se acerque. Ahí veo, estoy Fernanda. Sí, saluda a tu público. Estamos muy contentos de tenerte aquí en esta primera versión ya presencial y a esta gran magnitud del Startup Latam Fest, que es iniciativa de Startups Latam. Y quiero partir conversando acerca de muchas personas, quizás aquí también te conocen más por tu faceta de cofundador de Notco. ¿Cómo fue ese periodo? Y si nos puedes contar un poco desde cuándo pasaste a estas otras nuevas facetas en las que actualmente estás full dedicado. Gracias por la pregunta. La pasada por Notco fue muy interesante en varios sentidos. Primero porque construimos una compañía bastante increíble que entró rápidamente a mercado y que logramos demostrar que mediante el uso de la tecnología y la ciencia podemos hacer cosas realmente disruptivas, ¿cachai? Eso fue, nosotros fundamos la compañía en el 2015 inicio y mi rol en la compañía estuvo hasta el año pasado, hasta septiembre del 2021. Y hoy día me dedico a varias cosas, entre ellas soy director del Banco Estado, ahí tratando de hacer que el banco tenga un rol más relevante en apoyo justamente al ecosistema de emprendimiento e innovación. Estamos trabajando en una agenda muy apretada en el banco y también como presidente ejecutivo de la Fundación Chile, que asumí ahora hace unos meses atrás y con una agenda también muy intensa. Hoy día, de hecho, el equipo está yendo a la COP27, estamos yendo a la PEC eventualmente y también haciendo cosas interesantes como con esta mirada emprendedora, cómo habitar ciertos espacios ha sido valioso. ¿Y cómo fue esa decisión de pasar y querer avanzar hacia otro rol y dejar Notco? ¿Como qué te motivó y a qué se debió? Bueno, hoy día estaba hablando con Daniel Fajardo, que está escribiendo el libro de Notco. Nos está haciendo entrevista a los tres fundadores, y varias motivaciones entre medio. De hecho, una de las motivaciones que tenía yo era armar una compañía en Chile. Yo estuve muchos años fuera, hice mi doctorado en Chile y fui a hacer mi postdoctorado y mi carrera académica a Estados Unidos. Y llevaba 10 años fuera de Chile, o 9 años, algo por ahí, cuando decidí volver a Chile y armar esta compañía junto con mis co-founders. Y resulta que alcancé a echar raíces, empecé a contribuir, me fui a vivir al campo, armé una escuela, ¿cachai? Para educar niños. Entonces, cuando estaba en toda esa cuestión bien bonita de haber vuelto a Chile y empezar a echar raíces de verdad, nada, pues la compañía tomó otra decisión, que era volver a Estados Unidos, y no me acomodaba, y finalmente fueron decisiones de vida más o menos más que me orientaron a tomar un camino, y súper contento igual porque la compañía, nada, pues de ese momento sigue haciendo cuestiones súper choras. Y yo además tomé los grados de libertad para apoyar a otros emprendedores, invertir, ¿cachai? Y tomar roles en compañías que me interesaban mucho y que en el rol del día a día de la compañía no me permitían apoyar, ¿cachai? Y en ese sentido también me imagino que cuando Notco se convierte en unicornio el año pasado también fue una alegría para ti. ¿Cómo celebraste también Claro. internamente? A mí yo tengo un problema con las etiquetas en general en la vida, y el hecho de ser unicornio no me genera ninguna alegría particular. Y eso porque en realidad para mí las compañías tienen más que ver con el impacto que con el valor, ¿cachai? Valor monetario que tienen. Y de hecho cuando nosotros creamos la compañía, yo tenía el convencimiento que si la compañía no hacía nada estúpido, no mataba a nadie, ¿cachai? Ni cometía un crimen, iba a tener una valorización muy alta. Entonces lo miro con alegría, como un milestone importante en la trayectoria de la compañía, pero no es algo que a mí particularmente me motive, me mueva y me sienta así como extremadamente orgulloso. Y en ese sentido, entonces, el año pasado dejas Notco y ahí te empiezas a dedicar a todo esto. ¿Cuál de todas estas iniciativas de roles en las que estás hoy día, fue la primera y cómo llegaste ahí? Lo primero que intenté hacer fue hacer inversiones, entender mejor el mundo de la inversión. En ese sentido, a mí me tocó levantar varios cientos de millones de dólares en el rol anterior que había tenido. Había levantado como 10 en Estados Unidos antes de Notco, 30 después de Notco, 30 y tanto después de Notco, y después con Notco harto más. Entonces, siempre lo había hecho como desde el rol del emprendedor a la inversión, y después quise hacer este ejercicio de cómo se construye un fondo. Me junté con otras personas que ya tenían fondos de inversión, y con el conocimiento que yo tenía, que yo soy científico, Sí. aparte de no soy comercial, empezamos a armar un fondo de inversión y alcancé a levantar, o sea, de un fondo de 30 millones de dólares, teníamos como 15 millones adentro cuando me llama el presidente Boric y me dice que me quiere mi ayuda en un montón de cuestiones, y nada, pues, y finalmente ese llamado
fue más importante porque puse en hold todos los temas que tenía en curso. Tenía una vida harto más relajada que la que tengo ahora, ¿cachai? Y de hecho que me haya asignado al Banco Estado para mí igual es bien relevante porque el banco no es particularmente un espacio que habitan ni emprendedores ni científicos. Entonces creo que estamos haciendo cambios relevantes en ese sentido también. ¿Y cómo es el Pablo Zamora inversionista, diferente del Pablo Zamora emprendedor? ¿Y cómo ha sido ver la otra cara de la moneda? Mira, creo que yo, tengo hartas inversiones, de hecho, inversiones en startup directo, inversiones en fondos de inversión, tengo 2 inversiones mega grandes en fondos de inversión. Me he metido solo a un crowdfunding que de hecho es de Ecopass, de lo que están haciendo la administración de las gestiones de la entrada, y la mayoría de los casos hago inversiones bastante activas, o sea, de hecho hoy día mi calendario se compartimentaliza entre mis roles como con responsabilidad administrativa y todo el resto del tiempo que tengo se lo dedico a los emprendimientos que yo tengo participación. De hecho, ahora, antes de esto, venía a las 4, pero tenía almuerzo con los emprendedores. En la cena de hoy me junto con otros emprendedores que tengo invertidos. La semana pasada me tomé unos días libres para juntarme con el equipo de Spora Biotech, que es una de las principales inversiones que tengo en Nueva York. Entonces, trato como de jugar un puzzle en el cual si hay una inversión, no soy inversionista pasivo, eso es lo primero. Son las inversiones activas. Y eso involucra que cada vez, si hago una inversión, tengo que meterle más cabeza y más tiempo. Y como he logrado resolver el tema administrativo, es que los contacto a las compañías que yo invierto con gente de mi extrema confianza que le entrega elementos de valor complementario a las que yo le podría entregar en mi ausencia. O sea, Smart inversión Smart, sí, full. Y solamente invierto en temas solo, salvo Ecopass de nuevo, que no estoy activamente porque fue a través de Brota, solo inversiones que tengan como eje la sostenibilidad y solo tecnologías que sean para mí transformadoras. Esos son como los criterios que yo tengo en mi tesis de inversión. ¿Y cómo un fundador que nos están escuchando actualmente, todos aquí, también por el streaming, a toda Latinoamérica, se pueden acercar a ti? ¿Cómo es tu proceso también de scouting para buscar emprendedores? El mejor canal de comunicación para mí es LinkedIn, ¿cachai? Ahí yo recibo cientos de mensajes y cada vez que antes de irme a acostar y antes de partir mi día los leo y en la mayoría de las veces los respondo. Estoy también en aceleradora, soy director de Ganesha Lab, inversionista Ganesha Lab, soy mentor de IndieBio en Nueva York. Entonces yo tengo acceso a Dealflow, uno porque la gente me contacta y otro porque pertenezco a estas aceleradoras que tienen a su vez, de hecho hoy día en este momento está ocurriendo, partió el BioHand en Miami en biotecnología de Ganesha Lab y hay muchas de las inversiones que estamos involucrados, están metidos allá y después se van a ir a Boston, ¿cachai? Entonces, principalmente a través de estos 2 polos, como contactos personales, amigos inversionistas que me referencian compañías para financiar y también los deal flow que accedo a través de las aceleradoras. Genial. ¿Y actualmente en cuántas compañías aproximadamente has invertido? Como en 20. ¿Y un monto, si nos puedes dar? No te puedo decir porque viene el IRS y me dice, no, pero montos que van entre 20.000 a 500.000. No. Genial. ¿Cachai? Sí. Y dependiendo del estado de maduración, como yo puedo meter, pues meto ticket que después complemento con trabajo y a los que por lo general es que no le puedo dedicar trabajo, prefiero no invertir porque no tiene ni un sentido. Y en ese sentido, ¿crees que este camino de tú ser un emprendedor y comenzar a invertir también en otros founders es algo de devolver la mano? ¿Es un camino que también otros fundadores deberían hacer? Sí, yo creo que es súper recomendable, porque la experiencia de uno como founder de una compañía que tenga algún grado de tracción o haya sido exitosa, al menos desde lo económico, tiene aprendizaje a ser compartido. De hecho, cuando yo con Karim, que era el otro co-founder, estábamos pensando en Notco, decíamos, lo mejor que nos puede pasar a nosotros, lo mejor que nos puede pasar es hacer un exit de la compañía y dedicarnos a invertir y ayudar al resto de la generación que viene abajo. Y eso es algo que yo me lo he tomado bien en serio. Mi co-founder sigue full time en la compañía, por lo tanto no tiene esa opción, pero yo sí me la tomé realmente en serio y he tratado de empujar estos temas y también no solamente como invirtiendo, ¿cachai? Sino doy caleta de charlas, doy harta entrevista, participo hasta en radios regionales, que doy clase en colegio. Ayer, por ejemplo, le hablé a 1.000 estudiantes, 800.000 estudiantes de enseñanza media respecto a cómo hacer emprendimiento tecnológico, innovación para cambiar las cosas y todo el rollo. Entonces, bajo mi mirada política estoy tratando de quizá en forma orgánica de ocupar diferentes espacios de incidencia, ¿cachai? Y todos los espacios para mí son válidos. O sea,
Yo a veces no voy a cosas de emprendimiento porque prefiero hablarle a otra persona, ¿cachai? Y este Smart Money por parte de founders hacia otros founders, ¿crees que fue algo que Notco recibió? ¿Te hubiese gustado haberlo tenido? No, nosotros recibimos plata de los fundadores de Mercado Libre, pero ellos no fueron tan friendly como yo soy con los emprendedores, de hecho. Porque ya era un negocio mucho más consolidado y era un fondo de inversiones, un fondo hecho de fundadores. Pero sí, yo creo que se aprecia porque aparte como tú como fundador de compañía tenías empatía, ¿cachai? O sea, cuando yo ya había armado una compañía en Estados Unidos antes de volver y armar Notco, y durante Notco armé 2 más, y la experiencia de todas esas instituciones me ha ayudado. Por ejemplo, antes yo no sabía hacer fundaciones y ahora ya tengo una fundación y ahora estoy armando una segunda fundación. Entonces la experiencia como de fundador de una fundación, que no es non for profit, ¿verdad? También me ayuda a que la segunda fundación que yo estoy armando tenga mejor visión, ¿cachai? Todo. ¿Y te gustaría tener tu propio fondo algún día? Mira, sabes que lo pensé y de hecho una de las principales dificultades que tenía yo de armar un fondo, que yo tengo la capacidad de convencer gente para que me pase plata, es que los tiempos son muy largos y yo tengo un tiempo o sea, un fondo de 10 años y que si no perdí el carry si te salía antes, con un sensible a 2 años, que yo concentrado en una misma cosa por 12 años lo veo casi imposible. Entonces yo coqueteé con fondos acá allá afuera, en San Francisco, en Boston y en Nueva York, como para hacer lo que le llamamos el Venture Partner, donde yo me meto al fondo, contribuyo, aprendo y salgo, pero quedarme 12 años en una misma cosa, por mi personalidad yo creo que no podría. Genial. Y en ese sentido, toda esta experiencia que te ha tocado trabajando con otros founders y tú personalmente como emprendedor, para los que nos están escuchando, quizás como 3 consejos que has visto que a las empresas les falta o como para poder nutrir y poder seguir escalando. 3 cosas. Primero, buscar un equipo que sea de alta performance y que complemente capacidades. O sea, quiere decir que si estamos 2 comerciales y la compañía de tecnología, necesariamente buscar gente que tenga el equilibrio en el equipo del C-Level para poder armonizar las tareas y trabajar de forma acelerada. Segundo, saber escoger muy bien el cap table, quién va a estar súper bien, si es que las personas que van a inyectar capital están alineadas con el propósito de tu compañía, para que no te desdibujen lo que la compañía va a estar haciendo. Y 3, creo yo, intentar lo más posible, cosa que es bien difícil, pero lo más posible, la cultura de la compañía, cosa que la compañía no pierda el horizonte a medida que va creciendo. Y ahora, desde tu visión, doble visión de emprendedor y también ahora inversionista, ¿qué opinas del escenario socioeconómico actual? Esto de que se ha dicho que los fondos están más reticentes a invertir, ¿has visto eso? ¿Y cómo crees que va a seguir ocurriendo esto de cara al próximo año? Yo soy un convencido de que las buenas compañías no dependen del vaivén político nacional. O sea, las compañías que hacen las cosas bien en Uganda, las compañías que hacen cosas bien en Vietnam, les va a ir bien igual, independiente si en Vietnam hubo una crisis social o si algún diputado hizo un comentario destemplado. Yo creo que trascienden un poco porque son compañías que van a buscar mercados globales y esos mercados globales son mucho más grandes que la realidad de los propios países. Dicho eso, sí creo que hay un grupo de compañías que quizás no son tan distintivas y no tienen tecnologías propietarias que le permitan escalas rápidas, que les va a costar más levantar capital y que las valorizaciones de sus compañías van a ser más conservadoras de lo que habían sido hace 2 o 3 años atrás. Entonces yo creo que hay un volumen de compañías que va a tener algún grado de distorsión, ¿cachai? Pero las compañías buenas y las compañías que pueden defender la valorización, tienen ventas, contratos, el escenario más o menos va a seguir siendo optimista. Y ahora también hablando de actualidad, hoy día Facebook anunció que iba a despedir a más de 11.000 trabajadores. ¿Tú crees que también quizás estas compañías gigantes que hemos visto también van a verse un poco afectadas por... Sí, pues yo creo que en ese sentido compañías globales les afectan condiciones globales y van a tener que reconfigurarse para poder ser lo suficientemente lean de hacer números azules. Entonces, como en cualquier sistema de contracción o distensión, las compañías van a responder a esos flujos que hay en el entorno y obviamente van a tener que reacomodarse a la realidad del contexto. Sin embargo, son compañías que ya están consolidadas, ¿cachai? Son compañías que no requieren más capital, que lo que están haciendo es un crecimiento de bootstrapping basado en los tremendos negocios que ya amarraron hace muchos años atrás.
Entonces, pero sí la capacidad de abrir nuevas líneas de negocio obviamente va a estar condicionada por la incertidumbre del entorno. Y ahora, antes de pasar a tu faceta como presidente de Fundación Chile también, la última pregunta. ¿Te volverías a emprender o estás pensando en Sí, fundar? estoy emprendiendo. Cuéntanos De acerca hecho, de eso. tengo bueno, 2 compañías que ya las partí y que una vez que termine mi rol, capaz que me llamen y me despidan mañana, las compañías ya existen, ¿cachai? Y ya están constituidas y están trabajando y hay equipos desplegados. Una que se llama Flevo, que tiene que ver con cómo disponibilizamos accesos clínicos a las personas para disminuir las listas de espera, que es una cuestión que para mí me afecta un montón, ver que la gente pierde tiempo, plata y finalmente si está en el sistema público, pasáis gran parte del tiempo tratando de resolver un problema que el sistema en sí mismo no es capaz de resolver. Y sobre todo trabajar en lo que tiene que ver con medicina preventiva, generar historiales médicos en las personas. Y ahí hay un equipo pero así ultra capo que está poniéndole cabeza en esas cosas. Y además estoy metido en otros emprendimientos, uno que tiene que ver con cómo de algún modo permitimos que los espacios ociosos de las personas se conviertan en un bien que genere rédito económico a las personas. Estoy haciendo hartas cosas choras que no las voy a anunciar todavía porque no corresponde, pero sí estoy trabajando. Como que inherentemente en la cabeza emprendedora no se detiene, ¿cachai? Porque las Sí. ganas de seguir creando siempre van a estar y tenemos tanta cantidad de problemas que el número de soluciones parece casi infinito. ¿Crees que faltan quizás más startups que ataquen problemas Sí, sociales? muchos, y no solo sociales, sino, sí, o sea, hay problemas que son problemas sociales pero se resuelven técnicamente. Por ejemplo, las listas de espera es un problema técnico, pero se transforma en un problema social, ¿cachai? No tener agilidad en la respuesta, no visibilizar correctamente los tiempos de traslado, hacer que la gente pierda el tiempo y a su vez consuma sus días administrativos para poder ir a testearse si está sano o está enfermo. Todas esas cuestiones son cosas que se pueden resolver de maneras técnicas, ¿cachai? Pero la acumulación de ineficiencias terminan generando problemas sociales. Entonces, yo creo que los problemas hay muchos problemas muy evidentes, ¿cachai? Todo lo que tiene que ver con empleabilidad en las zonas rurales, todo lo que tiene que ver con la complejización de nuestra matriz productiva, la complejidad económica, son temas que los podemos abordar, pero hay gente que está preocupada de cuestiones que son más livianas y no atacan los problemas de fondo, ¿cachai? Y ahora, pasando a tu otro rol, hace unos pocos meses se anunció que te eligieron como presidente ejecutivo de Fundación Chile. ¿Cómo han sido estos primeros meses de trabajo? Uy, han sido muy intensos, muy bonitos. No sé si son igual de bonitos para la gente que trabaja conmigo, pero han sido bonitos para mí. En el sentido que a mí, yo reconozco que en la Fundación Chile tiene una trayectoria importante y lo primero que hice fue tratar de revisar la pertinencia de esta organización. Para los que no lo conocen, la Fundación Chile es una entidad público-privada que tiene como socio a BHP y al Estado de Chile, a través de un compromiso de un instrumento financiero llamado endowment que te genera algo de flujo para invertir en proyectos, y ha estado trabajando en temas bien importantes como el manejo del recurso hídrico, la gobernanza del agua. Fue responsable, por ejemplo, del desarrollo de la industria solar en Chile, la creación de la industria de los salmones, antes que tuviéramos la evidencia científica de los efectos ambientales derivados de la industria consolidada. Y hoy día yo creo que hay que lograr revisar y hacer que la Fundación Chile tenga un rol atingente al Chile el 2022 y que asuma y sea de algún modo un brazo articulador de las grandes políticas públicas que el propio Estado no es capaz de realizar. La Fundación tiene la particularidad de que son 200 personas con un centro de acuícola en Tongoy, que hay mucho intelecto contenido, pero lamentablemente por el modelo de financiamiento pasado ha estado más bien como una entidad oportunista, donde están los fondos. De hecho, muchas veces compite con las universidades, compite con los centros tecnológicos, y parte del trabajo que yo estoy haciendo con el equipo de la Fundación es tratar de generar una mirada que nos permita abordar problemas complejos con un horizonte de tiempo que nos dé cierta ancho de banda para poder meternos en temas que sean de punta. Antes, la Fundación creo yo que fue muy relevante porque logró abrir mercados cuando Chile tenía una economía cerrada, y hoy día obviamente tiene que jugar otro rol, porque la economía de Chile es abierta, los emprendedores estamos resolviendo problemas que el Estado podría estar resolviendo. Entonces ahí esta reconfiguración de mirada ha sido bien intensa y nos ha permitido como orientar nuestra participación con ejes muy estratégicos como atacar el cambio climático y el agua con mucha profundidad,
reconfigurar nuestro rol en el mundo del venture capital y en los ecosistemas de innovación. Vamos a sacar noticias dentro de muy poco respecto a qué la Fundación Chile va a aportarle a un montón de emprendedores que están acá para juntar todas las partes del puzzle que están un poco desarticuladas. Eso te quería preguntar, ¿cómo tu mente de emprendedor y de inversionista está haciendo cosas nuevas en Fundación Chile? Sí. Que si bien tienen un fondo, invierten en startups, ¿cómo me imagino que vas a querer No es sacarle suficiente. punta a eso? Sí. De hecho, la Fundación Chile generó el primer fondo de inversión de la región. Y lo generó, pero hoy día existen muchos fondos, ¿cachai? Sí. Hay muchos fondos, no todos buenos, pero hay fondos. No todos son con verticales y tesis de inversiones tan claras como para que ayuden. O sea, yo trabajo en cambio climático, específicamente en lo que tiene que ver con biofiltración. No necesariamente van a haber competencias técnicas en los fondos chilenos para evaluar correctamente esa tecnología, por lo tanto, muchos de nuestros fondos son más bien oportunistas o son fondos que acompañan fondos que tienen sí competencias más consolidadas. Y ahí yo creo que la fundación, yo no veo que juegue un rol importante, por ejemplo, en armar un fondo más que compita con, no sé, con lo que está haciendo Impact ABC o lo que... ¿Cachai? No es el rol. Nosotros tenemos que abrir espacio. Y en ese sentido lo que yo le estoy pidiendo al equipo es que nos estresemos de buena forma para reconfigurar este rol. Y ahí yo creo que tiene que ver con la forma que nosotros podemos orquestar el ecosistema para facilitarle la vida a que el emprendimiento pase de ser una startup a ser un scale-up lo antes posible. Acceso a capital, accesos legales y darle los elementos. Nosotros identificamos dos grandes cosas que tenemos que atacar. Primero, orquestación ecosistémica, o sea, cómo se orquesta el ecosistema para que funcione. Segundo, Chile carece de, bajo mi mirada, de buenos company builders, ¿cachai? Entidades que permitan desarrollar compañías de buena forma en etapas tempranas. Y lo que nos falta, que también lo estamos empujando, es un fondo de fondos, ¿cachai? Un fondo que le permita generar flujo a los fondos de inversión y que participe, ojalá a través de fondos públicos, en diferentes compañías y permita que el venture capital termine invirtiendo en compañías en series B o eventualmente series C que hoy día no tiene. Entonces, en esos espacios nos estamos moviendo. En ese sentido, ¿están trabajando de la mano con Corfo, que tiene también objetivos muy parecidos a Sí, ustedes? claro. ¿Cómo hacen esa sinergia? De hecho, el José Miguel Benavente, el VP de la Corfo, es parte del directorio de la fundación. Estamos trabajando de cerca con Carmen, la gerente de Startup Chile, con Francisco, que es el gerente de inversiones de la Corfo. Estamos tratando de armar, al menos inicialmente, una especie de think tank, ¿cachai? Como un tanque de pensamiento para saber cómo de manera orquestada, con todos los actores o parte de los representantes de todos los actores, podemos resolver estos grandes desafíos y no quedarnos en la retórica de decir, oye, vamos a hacer, no sé, como un instrumento más de la Corfo. Esto para mí tiene que cambiar de cuajo, ¿cachai? Si no cambiáis todo, no cambiáis nada. Entonces, vamos con un plan bien agresivo respecto a cómo podemos nosotros contribuir a la reconfiguración del ecosistema. Y en ese sentido, siguiendo un poco los objetivos, los pilares donde la Fundación Chile siempre pone ojo, por ejemplo, los recursos hídricos, ¿están quizás en cosas más concretas pensando, no sé, en armar un fondo de inversión quizás específico para Climatec? Sí, estamos, ahora hay una iniciativa corriendo fuerte, grande, que de hecho hoy día ocurrió en la mañana, que vino la gente del puerto de Rotterdam y el embajador de los Países Bajos a la fundación para armar un fondo de hidrógeno verde. La idea es armar un fondo de $700 millones para estimular el desarrollo de la industria de hidrógeno, invirtiendo en proyectos competitivos, no precompetitivos, con un fondo inicial de $50 millones y con un segundo fondo de $650 millones. Entonces ese es un fondo grande, ¿cachai? Sí. Y lo otro, estamos viendo un fondo de inversión no que invierta particularmente en un área de trabajo, sino que habilite esto que nosotros le llamamos un startup studio, que le meta plata a las ideas para convertirlas en compañía y a su vez a llevarla a un proceso de crecimiento. ¿Y cuál sería el rol ahí de Fundación Chile en este fondo de hidrógeno verde? Sería eventualmente el que aloja los recursos y el que orquesta la distribución de los fondos. Genial. ¿Cachai? Sería el managing partner. Y el LP pueden ser desde modelos combinados como el Climate Fund, o pueden ser inversionistas corporativos, ¿cachai? Eso. Y para ir cerrando esto de Fundación Chile, ¿cuál quieres que sea tu legado en estos años que vas a liderar? No sé si años o meses, no sé, con la intensidad que estamos llevando las cosas. El legado, yo creo que dejar una Fundación Chile mucho más lean, mucho más asertiva en lo que hace, con un foco estratégico atingente a la mirada que tiene el Estado de Chile. Yo creo que Chile
pese a que algunas personas consideren que está yendo al despeñadero, yo creo que ha tomado decisiones súper interesantes. Yo creo que la ley marco de cambio climático que impulsó Piñera 2 y que consolidó el presidente Boric nos dejan líneas de trabajo súper claras respecto, por ejemplo, a transición energética, por ejemplo, el proceso de descarbonización, ¿cachai? Sobre que queremos generar una economía verde, y sobre esos pilares que están por sobre la fundación. La fundación eventualmente tiene que empezar a construir y aportar valor a esta mirada actual y no a la mirada de consultora que podría haber tenido unos años atrás, cuando realmente el modelo de financiamiento y los lineamientos estratégicos no eran así de evidentes. Y ahora el último rol que quiero tocar de manera quizás un poco más por encima es de director en el Banco Estado. ¿Qué te parece en ese sentido que hace poco el Congreso aprobó la ley FinTech? ¿Cómo crees que eso va a catapultar quizás la unión de la banca tradicional con las startups financieras? Oye, muy interesante. Yo creo que parte de lo que estamos haciendo, ya, cambio de sombrero, ¿cachai? Sí. Lo que estamos haciendo, y bueno, y de hecho yo quiero que haya en algún momento un puro sombrero donde el banco y la fundación tengan relaciones bastante estrechas. Es que en el banco yo creo que uno de los principales roles que nos toca es tratar de llevar al Banco Estado a que se vuelva a convertir en el banco público, de que apoye iniciativas del ambiente público, de que se convierta para mí en una especie de plaza pública donde pueden llegar emprendedores, pueden llegar compañías, pueden llegar inversionistas, ¿cachai? Y eventualmente el banco catalice esos procesos. Y claro, pues la ley FinTech da argumentos nítidos respecto a que la banca primero no puede seguir resistiendo los avances de las tecnologías financieras que pasan por el lado, y que el banco tiene que tomar decisiones estratégicas respecto a cómo abordar esta relación, cómo regular el web scrapping, ¿cachai? Cómo relacionarse con los pasarelas de pago y todo lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo yo creo que ahí lo que nos toca a nosotros es como ver cuál es el rol que tiene la banca en el apoyo del ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico. Yo creo como nuestros proyectos en general, la mayoría de los que estamos acá, no son bancarizables, ¿cachai? Tú sí puedes generar incentivos, puedes generar instrumentos para que la banca entre en apoyar a estas compañías en etapas tempranas. Por ejemplo, como ligando las prendas de garantía de las compañías en los contratos, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser creativos, creo yo, en Chile, para que la banca tome un rol fuera del mundo MIPYME, ¿cachai? Y se mueva al mundo de la startup. Y esa reflexión está ocurriendo, y por suerte yo estoy siendo protagonista, porque el Banco Estado tiene gente extraordinaria trabajando adentro, que lo entienden bien. La Solobando, ¿cachai? Está el Daniel Ochman, gente que ya viene con una mirada del mundo de las compañías, que entiende de inversiones, que puede ser protagonista, por ejemplo, en destrabar junto a la Corfo un fondo de fondos para Chile. Entonces, sí, están pasando cosas muy, muy, muy bonitas ahí. Sí, y ahí también empujando entonces para que quizás Banco Estado se empiece a relacionar más con FinTech. Por ejemplo, lo hemos visto mucho también con otros bancos, quizás más privados, pero como que falta, ¿no? Sí, pues, de hecho el Banco Estado tiene la particularidad que es el banco más grande en términos de número de clientes. Son como 10 millones de usuarios, hay más de 1 millón de pymes adentro, y cuando el Banco Estado marca una tendencia, genera una especie de efecto de impacto que es súper potente. Entonces, que el Banco Estado se meta con fuerza, todavía no tenemos claro el mecanismo por el cual nos vamos a involucrar, pero nos vamos a involucrar porque es una realidad que está ocurriendo en Chile que no podemos negar, ¿cachai? Y requieren apoyo financiero, ¿cachai? Entonces hay que ser protagonistas de este capítulo de la historia también. Sí. Muchas gracias, Pablo Zamora, por esta muy interesante conversación donde abordamos todas tus facetas, que son muchas, así que... Faltan hartas más. Sí. Muchas gracias por ser parte del festival, un aplauso. Y esperamos tenerte en las otras iniciativas de Startups Latam y también en el próximo Startup Latam Fest. Ya, pues, y felicitarlo a ustedes por la iniciativa y por tratar de generar ecosistemas. Muchas gracias. Y ahora viene la competencia... La competencia de startups, así que no se muevan, quédense aquí para ver a los 13 founders competir.